leemos la palabra del Señor que dice de la manera siguiente: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Amén. Tenga la bondad de sentarse aquellos que tienen el buen hábito de ponerse de pie para la lectura de la palabra. Y este día, hermanos, queremos meditar así de una manera breve en un tema muy importante, y lo he titulado La medida del amor. La medida del amor. ¿Será que un sentimiento se puede medir? ¿Será que nosotros podemos lograr entender cómo se mide el amor, específicamente cuando se trata del amor al Señor, del amor a Dios? Cuando pensamos en medir el amor, casi siempre lo pensamos de maneras muy subjetivas. Es decir, que uno puede llegar a creer que es imposible medirlo, que es más, no puedo atreverme quizás a decir si usted ama a Dios o no ama, o que usted pueda adivinarme si yo también amo al Señor o no. Sin embargo, hoy vamos a ver por las Escrituras cuál es esa medida que el Señor nos dejó. Fíjense que una de las encomiendas más grandes de Cristo a Pedro fue apacentar a sus ovejas. Eso es lo que acabamos de leer. En esta ocasión, para ponerle rápido, brevemente el contexto, Pedro está reuniéndose después de un fracaso monumental. Pedro, aquel hombre que había dicho que no abandonaría al Señor, aunque todos te abandonen, yo voy hasta la muerte contigo, fueron las palabras de Pedro. Y el Señor le quiso enseñar una lección, y la lección que quería enseñarle es que esta obra que nosotros realizamos no la podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Esa es la verdad, no la podemos hacer por nuestras propias fuerzas, que necesitamos depender de Dios. Y entonces el Señor le da al apóstol una lección de las más grandes en la Biblia. Quizás usted ya leyó esa palabra cuando el Señor le dijo: no habrá cantado el gallo y tú me habrás negado ya 3 veces. Dicho y hecho, así sucedió. Es decir, que Pedro termina negando al Señor 3 veces. La tercera vez, Pedro llora de una manera profusa, se deshizo llorando porque había defraudado al Señor. El Señor, cuando el gallo cantó, estando Pedro en el patio donde estaba siendo juzgado Jesús, el Señor levantó la mirada y vio a Pedro totalmente derrotado. Pedro en ese momento lloró amargamente, se decepcionó mucho, termina yéndose triste. Pero cuando el Señor resucita, lo primero que hace es que vayan y le digan a Pedro que vaya y fortalezca a sus hermanos. En esta ocasión, el Señor va caminando junto a Pedro, y es cuando el Señor le pregunta si lo amaba. Pedro le dijo: sí, tú sabes que te amo. El Señor le preguntó 3 veces. Por la experiencia pasada, Pedro estaba ahora triste porque, bueno, si la primera vez me fue muy mal, esta segunda vez me voy a morir de la tristeza, me imagino que pensó. Pero en las 3 ocasiones el Señor le dice a Pedro que apaciente a sus ovejas. ¿Cómo entonces nosotros identificamos a los que aman a Dios? Realmente, ¿cuál es la medida? ¿Cómo nosotros podemos llegar a pensar que alguien legítimamente ama a Dios? ¿Será que podemos medir eso? ¿Será que es por la manera en que se canta? Quizás lleguemos a pensar que es la manera que se canta, es como alguien de verdad que ama a Dios, o la manera en que predica, o cosas externas que de repente nosotros hacemos en el culto a Dios
pueden ser, y para muchos han llegado a ser, como la medida que ellos tienen para saber si alguien ama a Dios. Y eso puede crear falsos hermanos, porque no es el canto. Ahora, será la ropa, la forma de vestir que alguien tiene lo que define su amor por Dios. Serán sus oraciones. Hay personas que por su temperamento, especialmente los que son introvertidos, ellos, aunque estén sintiendo la presencia de Dios y estén sintiendo el gozo de Dios, ellos no van a orar como otros. Su temperamento es tan introvertido que ellos, aunque estén quemándose del fuego del Espíritu, ellos realmente van a estar adorando para sí, van a estar llorando quizás, pero no van a ser tan como escandalosos, voy a decir, como otros. Pero ¿será que así se mide el amor por el Señor? Realmente Cristo nos dejó una regla de medición para saber si nosotros lo amamos o no. No tanto para saber si otros lo aman, porque al final del día no es la tarea de ningún creyente andar investigando si los demás aman al Señor. No es una tarea nuestra andar como investigadores privados para saber si alguien verdaderamente ama al Señor. Esa no es la tarea nuestra. Pero hay una medida que encontramos en las Escrituras acerca del amor al Señor. Hay un dicho también muy común que quizás ustedes lo han escuchado, y es aquel dicho que dice que la gente ama a Jesús, pero que detesta a sus discípulos. Es decir, que como que si el mundo ama al Señor, pero no a sus discípulos, porque a veces los discípulos del Señor cometemos errores. Y eso es como es algo común oírlo de personas. Ahora, una aseveración así, o esta aseveración así, viniendo de una persona que no conoce a Dios, es tolerable. Yo lo puedo comprender. Pero realmente si yo pienso, o si pensamos que viniendo de un creyente alguien pueda decir esa misma aseveración se vuelve detestable, se vuelve execrable, se vuelve algo definitivamente no apto para un creyente que llegue a pensar así. La idea de aquellos que piensan que el mundo ama al Señor pero no a sus discípulos viene de un dicho que alguien allá en la India pronunció. Este hombre fue un pacifista muy famoso, muy admirado, yo mismo lo admiro. Pero la historia cuenta que este hombre llegó amando la verdad, buscando. Él ya había leído los evangelios y entonces llegó a una iglesia. El detalle es que cuando conoció cómo eran las personas en esa iglesia, entonces él se quedó asombrado, porque dice, bueno, no se parecen en nada a lo que leí en los evangelios. Entonces, como que sí, a él le cayó muy bien Jesús, pero no sus seguidores. Y entonces yo he oído aún hasta ministros del evangelio repetir esas palabras. Pero hoy vamos a ver por la Biblia si esas palabras son verdaderas, si son respaldadas por la verdad, que es últimamente y finalmente es la palabra de Dios. Y por la palabra nos damos cuenta, hermanos, que el mundo no ama a Jesús. El mundo no ama a Jesús. No sé si usted ya se dio cuenta, pero el mundo no ama a Jesús. Se lo voy a repetir. Nunca vuelva a repetir las palabras de Gandhi. Gandhi fue quien las dijo. No, eso no es para un creyente repetirlo. Si un creyente se atreve a repetir eso, lo único que denota es ignorancia crasa, así, inexcusable. Ignorancia inexcusable. ¿Por qué? Porque el mundo no ama a Jesús. Se lo voy a repetir las veces que sea. El mundo no ama a Jesús. Capítulo 17 de San Juan, verso 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Al Señor el mundo lo aborreció también. O sea, esa idea que alguien puede decir siendo creyente, diciendo: no, es que la gente ama al Señor, a quien detestan es a los creyentes, porque los creyentes juzgan mucho, los creyentes cometen errores. Eso sencillamente no es cierto. O sea, que cometemos errores es cierto. Lo que no es cierto es que el mundo ame a Jesús. El mundo no ama a Jesús, porque de acuerdo al Señor es imposible amar a Cristo sin amar a otros creyentes. Otra vez, write that down. De acuerdo a Jesús, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, es imposible. O sea, no hay correlación, no existe, no hay manera de unir esas dos ideas. Es imposible amar a Cristo sin amar a los otros creyentes. Por eso, hermano, no podemos dejar que las frustraciones por las cosas que se hacen mal muchas veces, que nuestros hermanos hacen mal, nos hagan herir al Señor. No podemos tolerar que nuestras frustraciones, cuando vemos que los hermanos a veces no están a la altura de lo que deberían de estar, nos desanimen o empecemos a hablar en mal de los hermanos, en mal de la iglesia, porque eso al final a quien hiere es a Cristo, no es a los hermanos. Porque el amor, el objeto más grande del amor de Cristo es su iglesia. Así que cuando usted empieza a decir: no sé por qué los hermanos esto, y no sé por qué los hermanos aquí, yo amo al Señor, y al Señor le cantamos alabanzas y somos buenos para cantar. Cristo, yo te amo. Cristo, no, hombre, hermano, uno se quebranta cantando. Yo he visto hermanos y hermanas que son un mar de lágrimas diciéndole con todo su amor: Cristo, yo te amo, pero no aguantan a su prójimo. Se tenía que decir y se dijo, dicen los hermanos. Sí, no lo logran superar, no pueden. Y entonces dejamos que las frustraciones por las cosas que nuestros hermanos hacen mal hieran. Con nuestras palabras herimos al Señor. Terminamos hiriendo no a los hermanos, a Cristo. Fíjense que de todos los apóstoles que modelaron el amor por el Señor, el apóstol de todos los apóstoles, quien lo logró entender y modelarlo de la mejor manera, fue Pablo, el apóstol Pablo. Y quizás usted conoce la vida del apóstol Pablo. Pero fíjense que Pablo, en una ocasión, estando preso, bueno, le cuento rápido, es que a Pablo lo habían puesto preso por predicar el evangelio. Entonces vinieron unos hombres malintencionados y únicamente para convencer a las autoridades que Pablo era un hombre no grato, una persona no grata, estos fulanos empezaron a predicar el evangelio. Y usted va a decir: pero qué barbaridad. Pero es que ellos no lo hacían porque querían predicar el evangelio, sino que el mismo apóstol dice: estos predican para añadir. Es que es increíble. Para añadir a mis aflicciones. O sea, estos estaban predicando el evangelio solo para molestar más al apóstol, para que pensaran que realmente el apóstol era alguien malo. Son cosas, era una cuestión, era un movimiento muy más como político. Tal vez usted había leído esa porción, pero cuando estando preso Pablo, unos hombres malintencionados predicaban a Cristo, y eso lo hacían para aumentar las aflicciones de Pablo. Pero ¿sabe qué? Pablo modeló este amor por Cristo y este amor por la iglesia, que cuando él supo que lo estaban haciendo solamente por causarle daño al apóstol,
El apóstol dijo: pero aún así me gozo porque el evangelio es predicado. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire cómo es esa medida de amor por el evangelio, esa medida de amor por la iglesia, que aun cuando alguien no lo haga con buenas intenciones, pero por lo menos está predicando el evangelio. Entonces Pablo decía: pues por eso me gozo, porque ese amor está por encima de mis intereses, ese amor está por encima de cualquier otro deseo que yo tengo. Los que tomen nota de esto. Amamos al Señor cuando amamos su iglesia más que nuestros privilegios. La medida de amor es que cuando nosotros amamos al Señor, nos damos cuenta que estamos amando al Señor cuando amamos a su iglesia por encima del amor que tenemos a nuestros privilegios. Porque al final no importa quién es el líder, no importa quién levantan, a quién ponen, a quién quitan o cómo se hace aquello. El que ama la iglesia se goza de la verdad. ¿Cuál verdad? Que la obra de Dios sigue adelante. Ese es el gozo. Usted todos podemos identificar, amados hermanos, todos podemos identificar si amamos al Señor. Pongamos el ejemplo. Cuando se hacen los llamados en la iglesia, quizás ustedes han estado por mucho tiempo en la iglesia, y a veces dentro de la iglesia hay movimientos, hay coordinadores que se mueven de un área para otra, hay movimientos que a veces hay una gran necesidad y se necesita entonces que usted vaya a hacer la labor en una área, en cualquier área, y eso da tristeza a veces. Y hay hermanos que se llenan de tristeza porque se les movió. Pero ¿cómo es que usted, y sienten tristeza cuando pusieron a alguien que a juicio de ellos no es la persona indicada? Bueno, y hay personas que llegan al extremo de que cuando no se hacen las cosas como a ellos les parece, mejor me voy. Y agarran maletas, hermano. Pero ¿cómo sé que amo al Señor? Amamos al Señor cuando amamos su iglesia más que nuestros privilegios. Yo recuerdo en el 2001, si no estoy mal, 2002, no, fue en el 2002, cuando en la iglesia no había ancianos, solo yo era el obrero. Y entonces fue nombrado como anciano, fue nombrado el primer anciano aquí en la iglesia, el primer anciano. Ese día, cuando ese hermano, cuando se nombró como anciano, el siguiente domingo hubo otro hermano que ya no se presentó, ya no llegó. Yo lo fui a visitar, le dije: hermano, tenga paciencia, la iglesia es más grande que nosotros mismos, ya vendrá su tiempo, y si no llega, gócese de ser útil al cuerpo de Cristo. Mire, me dijo: yo me siento rechazado, así que goodbye. Y allí me di cuenta que él no amaba a la iglesia, que él no amaba en nada al Señor. Porque el amor al Señor se demuestra de acuerdo a lo que hoy estamos viendo y estudiando. Es que es cuando amamos a la iglesia más que nuestros propios privilegios, porque nos gozamos de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que la obra se está realizando, mi amado hermano, y eso llena de alegría el corazón de aquellos que aman al Señor. Pablo decía, aunque yo sea como una libación, Filipenses 2:17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Libación en la Biblia es un término que de repente no conocemos, pero en la Biblia libación no es otra cosa que el derramamiento de vino o aceite por un sacrificio aceptado por Dios. Es decir, que cuando el sumo sacerdote o los sacerdotes ofrecían un sacrificio y el altar, lo que se había ofrecido, se quemaba rápidamente y era aceptado por el Señor. Eso significaba que había sido aceptado por el Señor y que no habían utilizado ningún otro elemento para ayudar que el fuego ardiera y quemara rápido el holocausto. Entonces, cuando ellos veían que
naturalmente la llama se encendía, se quemaba, y aquello había sido aceptado. El sacerdote tomaba vino en su mano y derramaba un poco de vino, y a eso se le llamaba una libación. También se hacía con aceite. Pablo aquí dice que cuando se trataba de amar al Señor, amando a la iglesia, él estaba dispuesto. Bueno, pero déjeme, le completo la idea. Es que esa parte del vino que se derramaba era como que se perdía, porque pues nadie lo iba a tomar. Ese aceite era como que se perdía. Y Pablo dice: amo tanto la iglesia del Señor, porque esa es la medida. Amo tanto la iglesia del Señor que no me importa ser derramado en libación sobre el sacrificio y en el servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Aleluya. Esa es la medida del amor. Número 2, amamos al Señor cuando sufrimos por el avance de la obra del Señor. De ahí, hermanos, no nos equivoquemos. No hay otra medida. En la Biblia no aparecen muchas medidas. Amamos al Señor cuando sufrimos a causa de la obra del Señor y su avance. En el capítulo número 11 de 2 Corintios, el verso 23 al 33, Pablo habla de los sufrimientos que él tenía por la iglesia. Comienza diciendo: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice entre paréntesis. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, o sea, si eso fuera poco, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire qué medida. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Esta es la medida. No grites cantando para demostrar que me amas. Yo he visto gente que canta pero no ama a la iglesia. Mire, Pablo dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahora, fíjese que todo esto Pablo lo sufría. Entiéndame, es que uno sabe que ama al Señor cuando ama la iglesia, ama el avance de la iglesia, cuando sufre por la iglesia. Porque todo esto que acabo de leer, Pablo, fíjese que Pablo lo hacía por una iglesia que lo abandonó, por una iglesia, bueno, a los Gálatas les dice: ¿por qué os habéis apartado tan pronto de la verdad? Es decir, que todo esto lo sufría por una iglesia con miles de defectos, por hermanos que de repente no lo amaban, amándolos más, lo amaban menos, por hermanos que lo abandonaban, por la iglesia que se desviaba como la iglesia de Gálatas. Usted realmente ama al Señor cuando usted sufre para hacer avanzar la obra de Dios por amor a la iglesia de Cristo. Entonces, esa es la medida. Amamos a Cristo, número 3, cuando ponemos los intereses de Dios por encima de nuestros intereses. ¿Y cómo se ve eso, pastor? Diría alguien.
Bueno, es cuando nos alegra el avance de alguien más, aunque nosotros no avancemos. Es cuando nos gozamos porque alguien está siendo reconocido públicamente. Entonces amamos la iglesia. Pero si usted es de las personas que dice: mi hermano, ¿y a mí cuándo me van a reconocer? Yo también participo. ¿Y a mí cuándo me van a dar un reconocimiento ahí? Porque yo también me he esforzado y solo al coordinador están reconociendo. Esa persona no ama a la iglesia, se ama a sí misma. Esa persona todavía no ama al Señor. Ama su nombre, su apellido. Amamos a Cristo cuando ponemos nuestros intereses por encima de los intereses. Los intereses nuestros los ponemos por debajo más bien, y ponemos a Cristo a la cabeza. Y eso se cumple cuando nosotros predicamos, o cuando se va cumpliendo la predicación del evangelio y se va cumpliendo el mandato de ir y hacer discípulos, y uno sufre por eso. Pone los intereses de Dios por encima de los personales. Hoy en día, yo voy a finalizar ya. Hoy en día vivimos tiempos difíciles. La iglesia está en una crisis grande. La iglesia a nivel general, estoy hablando en el mundo entero. Es una cosa muy difícil, porque hoy ya nadie quiere apacentar. No sé si ya sabía usted, pero hagamos algo. Examinémonos hoy. Veamos si es cierto esta declaración. Pareciera que hoy ya nadie quiere apacentar a nadie. Pero todos cantamos alabanza de adoración al Señor, pero nadie quiere apacentar a nadie. Hoy lo que tenemos son creyentes resentidos porque no me visitaron, porque no nos llaman, porque no nos cuidan. Ahora, eso es válido si usted tiene un año de convertido, si usted sienta que los hermanos, bueno, que se hicieron. Pero lo que hoy tenemos en la iglesia son como que fuéramos niños, pero de 40 años de edad, ¿verdad? Que todavía estamos en la casa del papá, en la mamá, y todavía nos quejamos porque la comida no está calientita. A los 40 años viviendo con tu papá y con tu mamá, y te quejas todavía. Y eso es lo que pasa hoy en la iglesia. Y somos gente que estamos como cantando, según nosotros estamos adorando al Señor, pero eso no es amor al Señor. Hoy nadie quiere apacentar. Creyentes, niñitos de 40 años de vida cristiana, niñitos. Mire, y usted cuando le dio gripe llegó a visitarlo el pastor, niñito, y usted está viejo, y usted que ya no lo visite nadie, hombre. Ya empiece a apacentar. Usted está tan resentido porque no está apacentando a nadie. Se tenía que decir y se dijo. Comente ahí, te están hablando, dígale. Es que es cierto, hermano, mire, hoy la iglesia tiene una crisis porque hoy nadie quiere apacentar. Hoy tenemos una generación egoísta y odiosa. Y los pastores tenemos un poco de culpa en eso también, porque no predicamos esta clase de sermones. Los pastores mimamos a los disidentes con tal de avanzar. Y cuando viene alguien de otra iglesia y nos viene contando: ay, es que allá me despreciaron. No se preocupe, que aquí yo le voy a visitar todos los días. Yo le voy a atender. Venga con el buen pastor. Y esos son. Y así queremos avanzar la iglesia. Entonces lo que estamos haciendo es creyentes malcriados. Oigan, pastores, si alguna vez está viendo un pastor por ahí, ese amor de rebote nunca funciona. El amor de rebote nunca funciona. Eso de agarrar a un resentido para edificar la iglesia, eso no funciona. Aquí no funcionó nunca, y en ninguna parte del mundo funciona, jamás va a funcionar. Mi sueño es ver a una iglesia amando a Cristo, y que se nos pueda notar cómo sufrimos por el avance de la obra, y que se nos pueda notar cómo amamos a nuestros hermanos en Cristo, y cómo velamos por la obra del Señor y nos alegramos por el avance de la obra de Dios. Realmente nosotros, mis amados hermanos, amamos al Señor cuando amamos su iglesia más que nuestros privilegios, cuando sufrimos por el avance de la obra de Dios, cuando ponemos nuestros intereses a un lado y ponemos los intereses de Dios primero.
esta medida. No la establecemos los pastores, no la establecemos los líderes, no la han puesto los apóstoles, sino que la puso Cristo. Esa es la medida, esa es la medida. La medida de amor ya está establecida por el Señor. Debes amar a tu iglesia local hasta que aprendas a sufrir por ella. Si no, no estás amando a Cristo. Debes amar a tu congregación con todos sus defectos, entendiendo que tú también tienes tal vez algún defecto por ahí. Es que eres humano. Debes amar a tu iglesia orando por ella. Debes de amar a tu iglesia apoyando sus proyectos, aportando, diezmando, amando, orando por ella, ayunando por ella. Debes amar a tu iglesia sirviendo donde se te necesita, no donde tú quieres, porque ese verdadero amor por el Señor es el que cuenta. Debes amar a la iglesia del Señor en las buenas y en las malas. Y esta, mis amados hermanos, es la medida de amor. No hay otra. La única aceptable de quien dice amar al Señor es esta. No hay otra medida. No existe ninguna otra expresión de amor que la Biblia avale como esta que acaba de conocer usted. Nada más vale, nada más cuenta. Esta es la medida de amor. Cuando aprendiste a sufrir por la iglesia, cuando aprendiste a servir donde se necesite, no donde te gusta, donde aprendiste a apoyar a tu iglesia. Ese es eso es lo único que puede determinar si amas a Dios o eres fake. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Dile: Señor, gracias. Señor, eres bueno y hoy nos exhortas. Muchas veces nos animas, pero hoy nos exhortas y hoy nos traes, Señor, a una verdad que no se predica a menudo. Señor amado, aquí están nuestros corazones. Permite, Señor, que la medida de amor nuestra no la determine ninguna otra cosa sino nuestro sufrimiento por amor a tu iglesia, nuestro amor a los hermanos. Señor, que las prioridades y que los intereses tuyos estén por encima de cualquier otro interés. Y entonces te estaremos amando como tú lo pediste. Y entonces estaremos dándote a ti como tú querías que te amáramos y que te diéramos verdadera devoción. Gracias por tu palabra, Señor. Te adoramos, bendito Rey. Gracias, Cristo. Te adoramos.